En RCN Radio, para entender lo que pasa, profe Jorge Restrepo, la Corte Constitucional ha dicho en las últimas horas que la ley de financiamiento es inconstitucional y se cae por completo. Eso sí, difirió los efectos de esta determinación, dijo que a partir del 1 de enero del año 2020 la ley pierde sus efectos, pero que antes, por supuesto en estos meses que quedan, se entiende como legales cada una de las actuaciones que se hicieron bajo esa ley de financiamiento que fue aprobada en su momento por el Congreso de la República. Esto tiene efectos políticos, jurídicos, pero también económicos. Comencemos por lo económico, el impacto económico de esta decisión, profe. En términos económicos es bastante marginal en el corto plazo, es decir, se protegió el efecto que tiene esta declaratoria de inconstitucionalidad sobre el recaudo para el 2019 y el 2020, en el sentido de que los impuestos que se paguen el año entrante, José Manuel, van a ser calculados sobre las utilidades que se generaron este año. Habrá que hacer el cálculo, que no lo ha hecho nadie aún, acerca de cuál es el efecto neto, porque algunas de las reducciones de las tarifas de impuestos pues ya no van a existir para el año entrante, y algunos de los aumentos de impuestos tampoco van a existir, como aquel aumento extraordinario, la tarifa extraordinaria que iban a pagar las entidades financieras sobre las utilidades que se generaran. El problema está en los efectos económicos en el mediano plazo, porque lo que sí cambiaron fueron las condiciones de inversión para las empresas, para las familias. Todas aquellas entidades que estaban invirtiendo tendrán que recalcular cuál va a ser la tarifa de impuestos que van a tener que pagar de aquí en adelante. Incluso hasta una pequeña tienda que, por ejemplo, se ha pasado al régimen simple, tendrá que considerar si va a tener que pagar más o menos impuestos. Profe, y fíjese que jurídicamente lo que ha dicho la Corte Constitucional es que no se cumplió con el principio de publicidad, que consiste justamente en hacer una publicación de lo aprobado en una Cámara antes de que pase a la otra, en la Gaceta Oficial, en una lectura además de una Cámara a la otra de todo lo aprobado, artículo por artículo, y que ese principio de publicidad finalmente se violó. Por eso, entre otras cosas, se cae entonces la ley de financiamiento. Tiene que presentar una nueva ley el Congreso el gobierno de Colombia, el gobierno del presidente Iván Duque, ante el Congreso de la República, y tendrá que ser aprobada antes de 2 meses. Pero ¿qué pasaría, profe, si no se aprueba una nueva ley de financiamiento? Pues se mantiene el régimen tributario que venía hasta el año anterior, hasta el 2018. Es un régimen tributario que tiene unos impuestos más altos para las empresas y más bajos para las personas naturales. Por eso es bastante difícil saber si al volver a lo que teníamos en el 2018 vamos a tener más o menor recaudo. Lo que sí es cierto es que el gobierno nacional tiene una prueba de liderazgo en lo económico y en lo político. Ha recibido un fuerte golpe político y tendrá que reconstituir una coalición para saber si puede pasar esta nueva ley de financiamiento, que es una nueva reforma tributaria muy importante. Esto aplaza el trámite de otras reformas económicas que iba a presentar al Congreso el gobierno, en particular la reforma pensional y la reforma del mercado de capitales, y también pone en duda, por el fallo de la Corte Constitucional, si el Plan Nacional de Desarrollo fue tramitado de manera correcta. Tiene poco tiempo el gobierno y además problemas de gobernabilidad, como usted lo menciona. Se pondrá a prueba ese liderazgo. En RCN Radio, para entender lo que pasa.